Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Uno de los casos más emblemáticos del último tiempo en financiamiento irregular de la política tuvo hoy su veredicto. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago entregó la resolución del caso Corpesca, donde se investigó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco al ex senador de la UDI Jaime Orpiz, a la ex diputada Marta Isasi y a otros más ex asesores del mismo partido y de la empresa, por autoría de 8 delitos y fraude al fisco. La Fiscalía solicita 21 años de presidio para Orpiz por los delitos de cohecho, delito tributario y fraude. De acuerdo al Ministerio Público, habría recibido por parte de Corpesca más de 200 millones en momentos que se tramitaba la ley de pesca. Además, la empresa Corpesca fue condenada por delito de soborno, ya que se determinó que el exgerente de la firma autorizó numerosas boletas falsas con el imputado Orpiz, sin perjuicio de que Corpesca tuvo que rectificar más de 80 boletas cuyo respaldo fue cuestionado. Vamos a la mesa de conversación, porque uno de los temas que hoy nos convoca y que nos tiene a todos hablando, me imagino que en todo el país, pero aquí en Santiago ha entrado una suerte de segundo virus, que es la idea de que se viene la segunda ola antes de tiempo, muy fuerte. Y hay algunas informaciones que no sé si están bien leídas o no, dichas por el ministro de Salud respecto al futuro, que preocupan y es bueno aclarar dudas para ponerlas en su contexto. Nos acompaña el profesor Regueira, Tomás Regueira, que es académico de Medicina de la Universidad Finisterra y expresidente de la Sochimi. Tomás, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, pues no sé si compartes que las últimas 24, 48 horas se ha extendido una suerte de temor generalizado de que enero y febrero nos vamos a pasar encerrados nuevamente, y sabemos lo que significa, que eso también trae otros problemas de salud mental, que sería eventualmente no tener vacaciones, que toda la gente está bastante estresada. ¿Cómo lees tú lo que viene hacia adelante? A ver, Matías, lo primero que habría que decir es que hasta donde yo entiendo, lo que he conversado con personas, ¿cierto? El presidente le pidió a la subsecretaría de redes, que está a cargo del sistema hospitalario y de APS, que hiciera la construcción de un plan de segunda ola por si esta llegase, digamos. Y esto se hizo ocupando varios supuestos, digamos. Y esos supuestos eran qué pasó en Europa, qué pasó en Estados Unidos, y analizando los tiempos. Y la construcción se hizo suponiendo que el 27 de noviembre partía un rebrote en la región metropolitana. Si el supuesto 1, que es el 27 de noviembre, por decirlo, que es así, implicaba que a mediados de diciembre empezaba el alza de contagios y a mediados de enero teníamos, ¿cierto?, la segunda ola instalada, digamos. Pero esto es un supuesto, es una construcción. ¿Qué quiero decir con esto? A la fecha de hoy, no hay indicios significativos de que la región metropolitana esté, como quien dice, descontrolándose. Yeah. Por lo tanto, no es correcto pensar que en enero vamos a tener una segunda ola. Qué bueno Lo que es correcto es que la construcción que desarrolló la subsecretaría de redes permite estimar los tiempos que van a existir entre que inicie un descontrol, si que este existiese, y que haya un pic de contagios y posteriormente un pic de uso de recursos hospitalarios. Es decir, se puso en el peor escenario y cómo hay que prepararse para ese escenario peor, pero no quiere decir que se va a dar. Es que son dos cosas distintas, Matías, para explicarme bien. Uno, son la magnitud de la segunda ola si existiese, que puede ser baja, media o alta. Bueno, ¿no perdón, toma un segundo, porque ahí se habló algo bien que a mí me llamó mucho la atención, de 9.700 casos. Recordemos, fui yo a revisar la data, y en el día peor que tuvo Chile, en la pandemia ahora, fue 6.700 casos aproximadamente. O sea, sería, no sé, 40% más que el peor día, sería no una segunda ola, sería una tormenta. Claro. Yo igual quiero insistirte, Matías, hay que separar los tiempos en que suceden las cosas, que no son... Y la magnitud. Lo que hizo el ministro fue simular, pero no es que vaya a ser en enero. Ya. De la magnitud de la ola, que puede ser en enero, en febrero, en marzo, en abril, no sabemos, digamos que ojalá nunca suceda. Efectivamente, la dinámica de 9.000 contagios en un día, que significaría
más de 1.000 camas sobre el pic de uso en invierno, digamos, significa sin intervenciones, es algo que sucedería sin intervenciones de cuarentenas, aislamientos, etcétera. Por lo tanto, una visión bien catastrófica que uno esperaría que no suceda, idealmente. Está bueno eso también. Otro punto interesante. Volvemos a ponernos en el peor escenario. Si no hubiese ninguna medida de la autoridad, ninguna cuarentena, podría llegarse a los 9.700 casos, que sería tremendo. Pero es poco probable, entonces. A ver, el mensaje que uno quiere entregar con mucha fuerza es que sería terrible que haya una segunda ola, ¿cierto? La región metropolitana está bajo control, el plan paso a paso acá está funcionando, y en ese sentido, si cumplimos como comunidad, digamos, y el ministerio, quienes hacen cumplir esto, lo hacen bien, o sea, no caigamos en el pesimismo, decir, no hay otra que caer en una segunda ola. ¿Por qué, digamos? Evitemos caer en una segunda ola, ese es el mensaje principal. Y ojalá que si caemos en la segunda ola, sea en una magnitud la menor posible, como tú, con las medidas adecuadas y precoces, digamos. Si está funcionando el paso a paso, y tú dices que podría llegarse al peor escenario si no hay intervención alguna, eso no es real, porque la autoridad está reaccionando día a día con avanzan tales comunas, retroceden tales comunas, avanzan 3, retroceden 2, avanzan 2, retroceden 4. Esto es muy dinámico, por lo tanto, uno no tiene cómo y por qué suponer que la autoridad va a actuar en el momento adecuado. Por lo tanto, no vamos a llegar a ese peor escenario. Es solamente un modelo, ¿no? Es modelar una posibilidad. Así es. Yo creo que está bien que se haya hecho, digamos. Está bien tener un plan de acción y está bien volver a poner en la comunidad la sensación de riesgo, la percepción de riesgo, ¿no es cierto? Es necesaria eso. Esto va a terminar con la vacuna. Vamos a tener una vacuna en el 2021 en algún minuto. Y el llamado que uno hace con mucha fuerza es, no es el tiempo para grandes celebraciones, para viajar mucho, ¿no es cierto? Es un tiempo más tranquilo y que va a terminar y va a ser un mal recuerdo. Pero ayúdennos a no tener que volver a ver morir 20.000 personas. Llevamos 20.000 muertos, Matías. Yo creo que es importante recalcarlo. Es un montón de gente y no queremos duplicar esa cifra con una segunda ola de una magnitud similar a la anterior. No, por supuesto. Es absolutamente razonable lo que dices, Tomás Regueira. Hay otro elemento que lo hemos visto, pero la gracia del cambio de la temporada es que uno ve el futuro. Europa de alguna manera nos muestra el futuro porque va en otra temporada del año, ¿no? Otra estación. Es que en muchos países, y no solamente en Europa, hay un punto en que las personas no resisten más el confinamiento y no funciona por lo tanto. Pero la gente se resiste ya. Ha habido protestas en muchas ciudades del mundo porque habiendo un virus dicen, bueno, déjennos libres, no podemos más. Por trabajo, por presión psíquica, porque, en fin, por un montón de razones. Entonces, sería muy difícil y muy poco probable que enero y febrero, donde los chilenos y las chilenas tienen en su cabeza meses de vacaciones, estemos encerrados, ¿no? Sería un escenario francamente impensado. ¿Qué dices tú? Sí, o sea, es difícil, Matías. Yo tampoco tengo la verdad, ni mucho menos quiero imponer la verdad. Yo creo que hay que tratar de transmitirle a las personas algunos conceptos. Primero, que la responsabilidad, por mucho que queramos delegarla en el gobierno, es personal. Digamos. Yo puedo ir a vacaciones y tomar medidas de resguardo. ¿Cuáles son los principales problemas? Tener síntomas y no aislarse. Eso es irresponsable, ¿cierto? Ese es el problema uno. Si yo tengo síntomas, tengo que aislarme inmediatamente. Y egoísta. Segundo lugar, tengo que tener clarísimo quién estuvo conmigo. Por lo tanto, si yo me muevo mucho, ¿cierto? Y voy al hotel de no sé dónde, y después voy a otro lugar, y después voy a una discoteca, y después voy a comer, y estoy con mucha gente. Como que cuesta la trazabilidad, ¿cierto? De una vez que partiste tus síntomas. ¿Cómo te acuerdas los últimos 2 días con quiénes estuviste? Difícil. Entonces, no es encerrarse, no es quedarse solo en la casa, es ser responsable, limitar actividades, mantenerse más bien con poca gente, no hacer grandes aglomeraciones y contribuir a la trazabilidad, digamos, mantener el registro de con quién estoy. Tomás Regueira, ¿cómo vamos en trazabilidad? ¿Cuánto hemos aprendido y cuán mejor lo estamos haciendo después de un año tan duro? Bueno, yo creo que yo soy intensivista, no soy saludista, pero hay 2 fuentes aquí. El informe epidemiológico del MinSal, ¿cierto?
y el e-COVID. Yo creo que el e-COVID de la Católica, la Chile y Concepción ha sido un aporte inmenso y vamos en un éxito de un 60%. No son exactamente iguales los dos informes, uno lo puede comparar, ustedes pueden hacer el ejercicio. Y estábamos en un 40% de efectividad de testeo, trazabilidad, y ahora estamos alrededor de un 60%. O sea, se han hecho los esfuerzos. Lamentablemente los ríos, la Araucanía están un poco más atrás, debiendo ir más adelante, dado las situaciones que están, digamos. Pero en general vamos avanzando lentamente, Matías, digamos. Por último, Tomás, la Navidad y el Año Nuevo son dos fiestas eminentemente de juntarse. La Navidad en un ámbito más familiar, el Año Nuevo en un ámbito más social, pero particularmente masivo por las fiestas que vemos muchas veces, todos los años. Esperamos que este año no va a ser así. ¿Será también que la autoridad está tirándose con el tejo un poco pasado para que ya vayamos programándonos a que esta Navidad va a ser más bien parecida al último 18 de septiembre y que sería muy irresponsable que no se tomaran medidas especiales? ¿Tú coincides con que hay que tener una Navidad y Año Nuevo más parecido al 18? Sí, de todas maneras. Digamos, son celebraciones acotadas. Por ejemplo, en Europa se dictaminó que fueran máximo 2 familias, o sea, la tuya y una familia invitada más, pero no 50 personas. Yo creo que esa responsabilidad que permite la trazabilidad y contener los contagios es fundamental. Quiero ser bien majadero, Matías, en que, a pesar de que yo quiero contribuir a generar percepción de riesgo, el mensaje del ministro no es que en enero vayamos a rebotar, como decía el banner abajo en la pantalla. Es que hay un riesgo de rebrote, que tenemos un plan hospitalario, pero que esta pelea tiene que ganarse en la calle, ¿cierto?, para evitar esas segundas olas, digamos. Está clarísimo el mensaje y hay que repetirlo y martillarlo 1000 veces más, que depende de cada uno de nosotros. Dijo el ministro de Ciencia ayer, lo entrevistamos en la radio, dijo algo muy claro, un titular clarísimo. La vacuna va a llegar a Chile después de la segunda ola. Lo dijo así de claro, no sé si lo escuchaste. La vacuna va a llegar a Chile después de la segunda ola. No sabemos cuándo la segunda ola ni cómo va a ser la segunda ola. Lo que quiere decir el ministro, creo yo, es que si nos confiamos en la segunda ola y empezamos a hacer lo que queremos, entonces va a quedar la escoba. Dicho bien en Chile. Matías, y ser... Uno quiere empatizar con la gente, porque después uno lo llama y te dicen, eres como el malo de la película, digamos, que lata ser el malo. Lo que queremos transmitir como intensivistas es, de verdad, los equipos nuestros están desgastados. Va a ser muy difícil levantar una respuesta como la que hicimos, menos pensar una respuesta mayor, y ya estamos duplicados con el doble de camas que antes. Entonces, misericordia con nosotros y cuidarse, digamos, por el propio cuidado de los tuyos y de ti mismo, digamos. Eso. Tomás Regueira, como siempre, muchas gracias por atendernos. Que estés bien. Muy bien, muchas gracias, Matías. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles, las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile. Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo Chile. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. El Hogar de Cristo, Techo, Fondo Esperanza se han juntado, han hecho un estudio grande en círculos territoriales para tomarle el pulso a la percepción a las personas en distintos lugares con lo que ha ocurrido el último año. No hace falta decir qué, narrar qué. Han sido años muy difíciles y hace falta saber entonces cómo lo está sintiendo la gente, ¿no? A veces muchas cifras que son importantes, pero ¿qué pasa con lo que está sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo la gente? Bueno, vamos a entrevistar a Pablo Genau, que es director social del Hogar de Cristo, que es una de las instituciones que estuvo a cargo de este estudio. Pablo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías, muy bien. Buenas noches. Interesante ir a buscar cosas blandas, se pueden decir, sentimientos, qué le está pasando a la gente, así como también es muy importante para diseñar políticas públicas, ir a ver ingresos, personas, empleo. Esto es más lo blando. ¿Por qué van ustedes a buscar este resultado o esta información a la gente? ¿Qué es lo que hacen? Mira, ante el fuerte descontento social expresado en octubre del 2019, el estallido, ¿cierto?,
nos articulamos distintas organizaciones de la sociedad civil, básicamente para desarrollar espacios de diálogo, Matías, y con personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y esto con el propósito de identificar áreas prioritarias y cursos de acción que permitieran contribuir a la creación de un pacto social más inclusivo y solidario. Y lo que hicimos básicamente fue desarrollar una metodología de diálogo, de encuentro, de conversación, con el propósito de escuchar directamente qué era cómo vivían el país, cómo habitaban el territorio del país las personas en situación de pobreza y exclusión social, con el propósito de levantar prioridades, por un lado, cuáles eran sus prioridades, y propuestas desde los territorios, con el propósito de garantizar el derecho a la participación democrática, que es fundamental, ¿cierto? Y avanzar en la generación de este nuevo acuerdo social. Son verdaderos cabildos, Pablo, ¿no? Absolutamente. Cabildos con una metodología, Matías, muy acotada, y básicamente con 4, yo te diría, momentos. En primer lugar, preguntarles a las personas sus emociones, cómo estaban, cómo sentían, cómo se estaban sintiendo, cuáles eran sus emociones prioritarias, cuáles creían ellas y ellos que eran las causas de la crisis, por qué Chile estaba viviendo lo que estaba viviendo, cuáles eran sus propuestas, cuáles creían que eran los caminos de solución y finalmente los temas de corresponsabilidad, de qué manera y creían ellas y ellos que podían contribuir, cuál era su aporte a solucionar el problema que en ese minuto estaba viviendo Chile. Tiene un doble efecto, Pablo, no solo que nos entrega información valiosa, sino que es una herramienta terapéutica para muchas de esas personas también, ¿no? Si tú ves el video y está disponible en hogardecristo.cl, al igual que el informe, Matías, completo, es un informe de más de 100 páginas consolidado, con las estadísticas, con las regiones, con las emociones, en fin, hicimos un análisis bien técnico. Y efectivamente, si tú ves el video, uno de tal vez de los aspectos más emocionantes, a mí me tocó participar en varios de ellos, era la emoción de me están preguntando, soy una persona a considerar, mi opinión vale, mi visión de la vida, desde la pobreza, desde la calle, desde la discapacidad mental, desde la cárcel, desde la residencia del Sename, vale, desde una residencia de adulto mayor. Yo soy una persona mayor de 80 años, con una serie de problemas físicos, con historia de abandono y pobreza, me están preguntando, mi opinión vale. La verdad es que tú apuntas a un tema que es clave, Matías, y fue terapéutico, no solo para ellos, sino que también para nosotros. Logramos generar 1.600, 1.700 círculos a lo largo de todos los territorios del país, con alrededor de 26.000 personas con las que tuvimos la oportunidad de conversar, Matías, estos temas. Las preguntas, voy a leer aquí exactamente, ¿cómo me siento con el país? Las causas de la crisis que estamos viviendo, soluciones posibles y acciones como ciudadanos. Así es. Estamos hablando de esto, un trabajo que tuvo el terreno, ¿cuándo exactamente, para acotarlo? Esto fue entre octubre entre octubre del año pasado y enero de este año. O sea, no toca pandemia, esto es full 18 de octubre. La pandemia era algo que todavía no estaba visibilizada, no estaba en la conciencia de los ciudadanos, esto era exclusivamente estallido social. Interesante que hay una ambivalencia en los resultados, ¿no es cierto? Hay esperanza por un lado, que uno decía, pero ¿de dónde viene la esperanza de gente que está marginada, que es más vulnerable, en un año particularmente crudo y difícil, o un periodo en el cual ustedes estudiaron? Sin embargo, sale esperanza de ahí, pero también mucha preocupación. ¿Cuáles son las conclusiones que a ti te llaman la atención, Pablo? Mira, a ver, en primer lugar, los seres humanos tenemos la capacidad de vivir simultáneamente varias emociones. Podemos tener esperanza, rabia, miedo, como lo que se vio en las estadísticas, lo que pudimos después recabar, ¿cierto?, cuando hicimos el análisis estadístico, es que la esperanza efectivamente es la emoción que surge con la mayor prevalencia, con un 34,7% de los círculos. Sin embargo, la rabia convive con un 33,4%. La verdad es que no hay diferencia estadísticamente significativa, y el miedo con un 29%. Por lo tanto, había una convivencia de esperanza
de molestia, de rabia, de dolor histórico y de temor por lo que ocurría en el país. Pasó en cada uno de nosotros, pues, Pablo. Pasábamos horas del día angustiados, horas del día esperanzados. Y era así nomás. Exactamente. Así es. Y si tú ves la diferencia, por ejemplo, un tema interesante, el tema de género, la esperanza está presente, fíjate, mayoritariamente en los hombres, un 39 versus un 35 en las mujeres. Y cuando te vas a las emociones más de rabia, de miedo y de tristeza, ves que las mujeres tienen una incidencia mucho mayor. Por ejemplo, en rabia, un 28% de los hombres y un 33% de las mujeres. Mira. El miedo, un 14% de los hombres y un 31% de las mujeres. ¿Y por qué es eso, Pablo? ¿Cómo te lo explicas? La verdad es que tenemos que conversar. Yo creo como país, este es un tema para conversar como país. Probablemente la rabia, las mujeres, sobre todo Matías, y lo hemos hablado tantas veces contigo en distintos escenarios, digamos, las mujeres en contexto de pobreza y exclusión son jefas de hogar. Exactamente. Son las que tienen a los niños consigo. Son las que le ponen el hombro. Los niños, la alimentación, el vestuario, el cuidado, la protección. Y por lo mismo, la diferencia del miedo, un 14% de los hombres versus un 31% de las mujeres. Es muy importante ver qué pasa desde la perspectiva de género, cómo la pobreza se vive desde la perspectiva de género hombre-mujer, masculino-femenino, de una manera completamente distinta. Las mujeres expresaron su angustia, su tristeza, su pena, su rabia, su molestia, básicamente, Matías, yo te diría, por una sensación de inequidad, de un país desigual, injusto en el trato, en la cotidianidad, en los servicios sociales, en las oportunidades, que evidentemente afecta de manera fundamental el desarrollo y el crecimiento de los hijos. Pablo, este trabajo está en hogardecristo.cl, lo pueden ver los videos. Yo quiero aprovechar 2 minutitos, quiero aprovechar que estoy contigo 2 minutitos porque te escuché varias veces y te leí mientras se producía la discusión en el Parlamento, en el Congreso, sobre el presupuesto. El presupuesto ya fue votado, fue zanjado, está oleado y sacramentado. Sí. Y tú tenías una preocupación que creo que muchos chilenos abrimos los oídos diciendo ojalá que esto se solucione. Porque ustedes decían que tenían recortes importantes en los aportes que se le iba a hacer a instituciones como el Hogar de Cristo, que sabemos a quién llega y qué es lo que hace, y que por lo tanto esos recortes iban a significar que ustedes iban a tener que cerrar programas y bajar el nivel y calidad de atenciones. No, calidad no, cantidad de atenciones. ¿Cómo quedó al final para instituciones como ustedes, que atienden a los pobres dentro de los pobres, el presupuesto nacional del 2021? El 2020, Matías, para nosotros fue un año de mucha pena, de mucha angustia, de mucho estrés, muy desafiante, producto del COVID. Aquí ya estamos, aquí ya nos trasladamos al escenario COVID. Sí. Este es otro tema. Tuvimos que, de las 40.000 personas que nosotros atendemos al año, tuvimos que concentrarnos fundamentalmente en 4.500 personas, básicamente, Matías, adultos mayores, personas que viven en nuestras residencias, con una cantidad de preexistencia de enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades broncopulmonares, producto de una larga historia de pobreza. Todas las personas que atendemos a nivel de calle, personas en situación de calle a lo largo del país y personas también en modalidad residencial con discapacidad mental. Esa fue nuestra preocupación fundamental. Esas eran, Matías, las personas que estaban más propensas a morir si es que eran expuestas al coronavirus. Claro. Y nuestra preocupación fue, ¿y qué fue lo que ocurrió? Tuvimos que transformar nuestras hospederías en residencias sanitarias, 24/7, programas que funcionan de manera vespertina, en las noches, ¿cierto? Claro, que llegan las personas 5 o 6 de la tarde, a transformarlas en sistemas que funcionaban 24 horas al día, con el personal, mayor alimentación y los gastos enormes en los elementos de protección personal y sanitización para cuidar la vida, en primer lugar, de nuestros trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente mujeres, y las personas que forman parte de los programas. Y fue, la verdad, un momento de mucha dificultad. 3 compañeros de trabajo nuestros fallecieron en el cuidado de otros. Y tuvimos alrededor, vamos a cerrar el año, con mayores gastos producto del COVID, de más de 3.000 millones de pesos, y eso implicó el tener que cerrar 27 programas a nivel nacional, Matías, y tener que desvincular alrededor de 450 trabajadores con el dolor tremendo que eso implica. ¿Y cuál fue la preocupación? Bueno,
¿cuál es el escenario del 2021? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante un eventual rebrote para cuidar y proteger la vida y la salud de las personas más pobres y vulnerables del país, sin contar con la contribución formal, permanente, de parte del Estado, al menos en el ámbito de los recursos que se requieren para financiar los elementos de protección personal? Y empezamos unas conversaciones, tanto con el Ejecutivo como con todas las comisiones habidas y por haber del Senado y la Cámara en el Legislativo, para incidir de manera formal en que el presupuesto de la Nación, en el presupuesto propio del Ministerio de Salud, determinara un cierto monto de recursos para garantizar a las organizaciones de la sociedad civil, no solo al hogar, que estamos en la primera línea social, cuidando la vida y la salud de ciudadanos y ciudadanas chilenas muy pobres, y poder funcionar el próximo año. De otra forma, ponía en riesgo, Matías, la viabilidad institucional. Y la verdad es que ya hacia finales de la semana pasada, después de 2 meses de una gestión importante, contamos con la contribución del Ministerio, del Gobierno, de parlamentarios de todos los partidos. Esto fue un tema transversal para garantizar efectivamente el financiamiento de parte del Estado a las organizaciones que hacemos esa pega. De otra forma, para nosotros hubiese sido, la verdad, un escenario muy angustiante, Matías. Este año fue un año muy difícil, nos bajaron los ingresos y nos aumentaron los costos de una manera brutal, así como le ocurrió a una serie de otras organizaciones. Ya así que estamos ahí, por lo menos, con esa sensación de que vamos a poder... así es. Bien, Pablo Henao, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa. Espérenos, ya volvemos. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y allí le mostramos nuestro portal 24horas.cl, que en este momento está encabezado por la siguiente noticia. Gobierno retrasaría inicio del toque de queda para celebrar Navidad y Año Nuevo. Más detalles en 24horas.cl. Pausa y volvemos. Espérenos. Revisamos de inmediato aquí en Vía Pública. La temperatura de este momento en la región metropolitana, 18 grados con 9 décimas, y el cielo está despejado. Mañana jueves y pasado mañana viernes, el pronóstico del tiempo indica para la región metropolitana que estará despejado ambos días. Mañana 30, y si mañana usted cree que va a haber calor, espérese nomás el viernes. 33 grados se esperan para la región metropolitana. Mucho bloqueador, sombrita. En Valparaíso, ¿qué es lo que ocurrirá mañana? ¿O qué se espera que ocurra? Que esté despejado el cielo y que haya 22 grados de máxima probable. En Copiapó, región de Atacama, también cielo despejado y una máxima probable de 27 grados. Y antes de lanzar Arctic Monkeys Live at the Royal Albert Hall, la banda compartió un nuevo video en vivo, presentación que fue filmada en el concierto que realizaron en Lyon en el año 2018 y que cuenta con imágenes exclusivas tras bambalinas. Arabella, que ya escuchamos de fondo, es el segundo adelanto del nuevo disco en vivo de la banda de Alex Turner, que anteriormente ya lanzó el audio de su versión en directo desde 505. Bueno, ambas canciones serán parte de su concierto en el o fueron parte de su concierto en Londres 2018. Así el grupo espera ayudar a una organización sin fines de lucro. La recaudación de este material irá directamente a World Child, organización que busca apoyar a los niños y niñas que han experimentado las consecuencias de la guerra. Con Arctic Monkeys nos despedimos esta noche. Que duerma bien, que descanse. Gracias por venir. Chao. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady.
sitting on the passenger side. It's much less picturesque without the catching the light, the horizon.